¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes los que nos acompañan en esta mesa panel de las cuartas jornadas en psicología forense. El día de hoy vamos a tener una mesa panel bastante interesante que lleva por título La relevancia del trabajo reflexivo, individual y colectivo con hombres, necesidades, enfoques, alcances, experiencias y retos. Nuestros panelistas invitados son el maestro en psicoterapia clínica Miguel Ángel Ceballos Delgadillo, del que me permito leer un poco de su experiencia. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta también con la maestría en psicoterapia clínica por parte del Instituto de Educación y Formación Humana, de Estudios Superiores y Formación Humana, y especialidad también en victimología dentro de lo que es el Instituto de Psicología Forense. Está certificado también por el Instituto de Justicia Procesal Penal en la metodología 4GESI para evaluar audiencias con perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad. Forma parte del equipo mexicano de análisis local del Centro de Investigación de Crímenes Atroces para para el análisis local de fenómenos criminales complejos. Actualmente trabaja en FICOSEC, en zona norte, en el área del Observatorio Ciudadano, coordinando principalmente las evaluaciones de los proyectos sociales financiados por FICOSEC. Bienvenido, maestro. Igual me permito anunciar al maestro en terapia breve estratégica, el licenciado Marco Alberto Aguilera Enríquez. Él es licenciado en psicología por la Escuela de Psicología Carl Rogers. Cuenta con estudios también en maestría en terapia breve estratégica por el Instituto IAPE. Cuenta con una especialidad en victimología por la Universidad de Murcia, España, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es diplomada, tiene también un diplomado en tanatología, capacitación por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la aplicación del Protocolo de Estambul. Cuenta también con diplomados en primeros auxilios psicológicos a personas en condiciones de movilidad por parte del Alto Comisionado también de las Naciones Unidas para los refugiados. Curso de alta especialidad en litigio estratégico y control difuso de convencionalidad por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con diversas capacitaciones en temas de psicología jurídica y forense. Se ha desempeñado actualmente también como perito en psicología jurídica y forense desde el 2014 en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es catedrático también a nivel licenciatura y es facilitador de grupos de reflexión para hombres. Bienvenido, maestro. La dinámica que abordaremos el día de hoy, me permite anunciarla, es la siguiente. Se harán una serie de preguntas por las cuales cada uno de nuestros ponentes tendrá 5 minutos para contestarnos esa pregunta. Y al final de las rondas tendremos también una ronda de conclusiones, maestros. Me permito comenzar, si me lo permiten. Me permito comenzar con la primera pregunta. Bienvenidos, buenas tardes. La primera pregunta es, y va para el licenciado, para el maestro Miguel. En su ejercicio profesional, ¿cuáles son las principales temáticas o situaciones que demandan su intervención y cómo se ven involucrados los hombres en ellas? Gracias, gracias por la presentación, por la invitación, por todo. Bueno, me parece que de entrada una pregunta compleja, porque a fin de cuentas, en los contextos en los que trabajo directamente, hay hombres tanto colaboradores como compañeros, como beneficiarios. Entonces, a fin de cuentas, hay como distintas estructuras con las que trabajar, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Y creo que a fin de cuentas, específicamente con el tema de la charla que tiene que ver con esta reeducación, es un trabajo, no quisiera verlo así, pero que es un trabajo constante, no es algo que únicamente haces como
de una hora en tu horario de trabajo con los usuarios, sino que es un trabajo tanto personal como un trabajo que tiene que hacerse con los compañeros, con grupos de apoyo y que nadie esté exento de todo este trabajo que requiere y que a fin de cuentas es una cuestión profesional, porque principalmente como psicólogos, ¿no? Está esta identificación de las cosas que tenemos que empezar a cambiar, que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, si habláramos tal cual como de las temáticas, primero serían como la cuestión de género. No quiero irme tan a fondo, creo que voy a dar o obviar un poco en el que todos comprendemos a lo que se refiere esta cuestión de género, pero creo que en gran medida es parte de resignificar los términos, porque en ocasiones ocurre que se genera como una especie de concepto peyorativo y se agarra como de manera despectiva o de manera conflictiva el término y ciertos movimientos, ¿no? Que en ocasiones terminan radicalizando algunas de las posturas y que terminamos estando como en una dicotomía de aquellas personas que están como, viéndolo en términos muy simples, como en muy izquierdo, muy derecha, y deja de haber como este diálogo. Entonces creo que gran parte de este trabajo profesional es poder generar un canal de comunicación y que se pueda como llegar a términos que nos puedan beneficiar a todos. En parte de la intervención, nunca he trabajado directamente en la cuestión clínica, que creo que es una de las mayores áreas de fortaleza de poder generar este ejercicio profesional, pero cuando menos, por ejemplo, en nuestra labor como FICOSEC, creo que existe mucho esta situación en la que se atienden muchas violencias de género, pero se están atendiendo como nada más por una parte y estamos dejando el otro lado. Entonces, ocurre mucho de atender a mujeres víctimas de violencia o a niños, niñas y adolescentes que son, a fin de cuentas, víctimas también, a lo mejor de manera indirecta, de esta violencia. Pero con los hombres generalmente nadie quiere trabajar, o cuando menos en Ciudad Juárez ocurre mucho esto. Son muy pocas las organizaciones que trabajan con hombres generadores de violencia o muchas menos las que atienden a hombres víctimas de violencia. Entonces creo que tenemos una gran área de oportunidad allí, sobre todo en el área profesional, y que a fin de cuentas el irlo identificando para poder intervenir en ello es como gran parte del desafío, pero creo que aventarse ese trabajo sin haber hecho el trabajo desde uno sería un error, porque a fin de cuentas vamos a ir entonces a promover o a replicar una serie de conflictos o de patrones que estamos, que tenemos sesgados o que no hemos identificado. Y entonces lo idóneo sería primero empezar a trabajarlo en uno mismo para posteriormente ya poderlo ejercer en el ámbito profesional. Y en nuestro caso, ¿no? Como Ficosec, que sería directamente no solo con las organizaciones de la sociedad civil, sino también nosotros en ocasiones trabajamos directamente con las instituciones, damos fortalecimiento a las instituciones. Y entonces que este fortalecimiento pueda estar involucrado a atender la violencia de género, pero desde ambas partes. No quiero limitarlo a ambas partes, pero vamos a verlo ahorita por la generalidad en ambas partes. Ya ahorita un poco en las próximas preguntas intentaré desarrollarlo un poco más, pero sí saber que si atendemos únicamente a una parte del conflicto, por decirlo de alguna manera, estamos dejando de lado u obviando y la otra parte no va a cambiar. La otra parte va a seguir promoviéndolo, entonces estaríamos únicamente generando un paliativo. Que ojo, no quiero decir que no sea útil o que no sea necesario, sobre todo en casos donde, eh, un ejemplo, la cuestión de la Ciudad de México con la cuestión del metro, que hay un vagón exclusivo para mujeres, no es la solución total, pero es una solución necesaria para ese momento. Pero no podemos suponer que ya con eso ya se resolvió, sino que tiene que trabajarse, tiene que continuarse, y eso es únicamente como una situación de emergencia. Y lo mismo está ocurriendo por hablar del estado de Chihuahua, pero específicamente en Ciudad Juárez, atender a mujeres víctimas de violencia y lo que ocurrió con la Fiscalía Especializada de la Mujer era necesario, pero no podemos obviar o dejar de lado la otra parte. Gracias, maestro.
Recordándoles, también pueden ir subiendo aquí si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden ir poniéndolo aquí en el chat y con gusto lo vamos leyendo, ¿eh? Eh, Maestro Marco, su espacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Estoy bien contento porque me tocó participar con Miguel, a quien lo que lo he ido conociendo me ha gustado mucho, su puntos de vista, sus observaciones, que creo que enriquecen bastante, ¿no? A la hora de estos foros. Entonces, pues bien contentote, ¿no? Aquí por coincidir con Miguel en esta plática. Más allá, como ahorita lo mencionamos, tras bambalinas, Miguel, Alex, yo y José, más allá como de algo así como muy técnico, creo que se presta el formato como para compartir justo estas experiencias, ¿no? Y estas observaciones que hemos ido construyendo a lo largo de cada quien desde sus trincheras, pero su experiencia, ¿no? Entonces, pues bien contentillo aquí, ¿no? Principales temáticas que demandan mi intervención profesional y que involucran a hombres, ¿no? Eh, una de las cosas importantes, me gusta escuchar a Miguel desde el ámbito del FICOSEC, que justo mencionó algo bien interesante, que fortalecen el ejercicio de las instituciones, ¿no? Desde una mirada crítica, constructiva, objetiva, y que creo que esto va a ser un poco en ese ejercicio también, ¿no? A mí lo que me toca o me ha tocado trabajar desde el tribunal, desde el 2014, pues son algunas de las funciones, les voy a mencionar algunas que justo tiene que ver como con esta cuestión de los actos que pudiera llegar a tener los hombres, ¿no? Una de mis funciones es evaluar a víctimas de delitos. Me ha tocado evaluar a mujeres que están dentro del cerezo, por ejemplo, y algo interesante que me he fijado que un alto porcentaje de los delitos por los cuales las mujeres están privadas de su libertad tienen que ver con un ejercicio de poder y de violencia por parte de sus parejas o de otros hombres, ¿no? Entonces, y que de alguna manera se las llevan eh, como daños colaterales en esta situación, ¿no? Me ha tocado evaluar a víctimas, niños, niñas, adolescentes, que generalmente son hombres, quienes ejercen abusos sexuales, violencia familiar, etcétera, ¿no? Me ha tocado situaciones de hacer evaluaciones psicológicas en temas de administrativos o laborales, que también en esta cuestión de acoso laboral, acoso sexual, un alto porcentaje son hombres que siguen replicando estos ejercicios de poder. Saludos ahí a la magistrada Puyol, qué chido que se conectó. Saludos hasta México. Este, esas son algunas de las evaluaciones que llegamos a realizar. Llegamos también a hacer evaluaciones en el ámbito familiar, donde justo tocan visibilizar este tipo de violencias que se existen o ejercicios de poder, ¿no? Pero fíjense, algo bien interesante que me ha tocado ver y que ha enriquecido mucho mi trabajo profesional, pues es tanto el acompañamiento en los grupos a hombres de reflexión en temas familiar y penal, de cómo muchas de las broncas se van desencadenando por una idea que es la segunda pregunta que ahorita abonamos ahí o profundizamos, cómo en este ejercicio de ser hombre acarreamos y nos llevamos a muchas personas entre las patas, ¿no? En ese sentido. Y muchas veces no estamos conscientes de eso. Entonces, estos grupos de reflexión han enriquecido mucho mi ejercicio profesional justo para ver tener una visión más amplia en todo lo que nos involucra a los hombres en estos eh, acciones, familiar, civil, penal, administrativo, laboral, en todas esas áreas, ¿no? Y sobre todo, otra de las funciones que más me han enriquecido y sobre todo que me hacen reflexionar más profundamente sobre nuestro quehacer como hombres en nuestros contextos, es escuchar a niños, niñas y adolescentes en las comparecencias de escuchas en un ámbito familiar, que es plantearnos, escuchar, entrevistar al niño, a la niña, adolescente y sacar todo, ¿no? En ese sentido como de todo lo que llegue a impactar, ¿no? Estos ejercicios de masculinidad.
Otro, Julio no me dejará mentir, hemos estado acompañando a grupos de adolescentes. Ya llevamos casi como 8 meses, en ese sentido, varios grupos, y que justo, estos son casos que a mí me ha movido y lo he platicado con Julio, de adolescentes hombres que literal están replicando las mismas actitudes, conductas, vocabularios de hombres adultos inmersos en el conflicto y que de alguna manera han ejercido violencia. Y es bien triste ver cómo niños y adolescentes siguen replicando lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, eso me ha movido mucho en ese sentido de, algo dijo ahorita Miguel, que es un trabajo constante. Puede haber soluciones como muy puntuales, pero que necesita de muchas otras instancias, muchas otras elementos para poder mantener un ejercicio a profundidad y una prevención en este sentido y trabajo constante al final de cuentas, ¿no? Entonces, concluyo con este aspecto, ¿no? Como la serie de Adolescence, no sé cómo se pronuncia, de que el creador dice, o sea, para criar un niño o una niña se requiere no nada más a la familia, a la escuela, sociedad, entorno, instituciones. Creo que coincido en ese sentido, como decía ahorita Miguel, podemos acotarlo a dos aspectos, pero que es mucho más complejo estos intervenciones, factores que tenemos que contemplar justo para hacer un trabajo mucho más a profundidad y a conciencia y que ayude a estas generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? No sé, ahí creo que hasta ahí para conectarlo con las otras preguntas ahorita. Gracias, maestro. Yo me quedo con esta parte, con esta ronda, con algo de lo que mencionaron los dos. Las medidas que se generan tienen que ser necesarias o las medidas son necesarias, ¿no? Son, tienen que ser trabajadas a fondo, si no se vuelve meramente un paliativo, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Se podrá considerar la masculinidad hegemónica o la masculinidad tradicional como un factor de riesgo? Miguel. Esta pregunta me gusta más. Sí, definitivamente sí, sin temor a equivocarme. Y quisiera dar como una pequeña, ir un poco para atrás, porque creo que gran parte del conflicto existe desde esta mirada rígida y dicotómica de hombres y mujeres, como si fuéramos dos sexos. Lo comenté en alguna ocasión en alguna clase y lo recupero ahorita, que desde que yo estaba en la universidad tuve una complicación con un docente porque llegó y le comenté yo algo de las parejas y le comentaba sobre el hecho de que qué ocurría con parejas que no eran únicamente compuestas por dos personas. Y él dijo, ¿cómo más de dos personas, no? Si pareja viene de pares. Le dije, bueno, no, parejas viene más de parejo y de cuestiones equitativas, pero cada quien con sus conceptos. Y de allí me dijo, no, es como si me dijeras que existen más de dos sexos, ¿no? Y yo en ese momento, o sea, mi lógica en aquel momento era, sí, de hecho, más de dos son tres por la intersexualidad. Y Ujú. actualmente, ahorita, la postura, y no es mi postura, es una postura biológica, no son ni siquiera tres sexos. El sexo, la cuestión biológica, es un espectro en el que va desde lo, digamos, macho y hembra, pasando en todo el medio por la intersexualidad, y que ni siquiera existe como una categoría absoluta de lo que o cómo debería de ser un macho, cómo debería ser una hembra, pero lamentablemente vivimos con esta dicotomía de que somos los hombres de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Y todavía peor porque esas partes biológicas las culturalizamos y empezamos a asumir que todas nuestras conductas y nuestros roles son biológicos. Y lo peor es que con un sesgo de confirmación y con nuestra cámara de eco, vamos por la vida comparándonos con el león. Nos deberíamos de comparar con el chimpancé o con el bonobo, pero nos vamos a comparar con el león. ¿Por qué? Porque es una manera de perpetuar la conducta que yo ya tengo, que yo quiero mantener. Y luego todavía después de allí viene esto del macho alfa, ¿no? A mí me encanta porque cuando alguien utiliza el macho alfa, fue un estudio que había hecho un sujeto y tenía que ver con lobos, y después se dio cuenta que se había equivocado, que ni siquiera era un macho el que estaba catalogando como alfa, sino que eran hembras. Pero él, con esta mirada de querer bueno, no antropologizar, más bien
hacer humano a lo que estaba viendo y bajo el criterio que estaba viendo, se quedó como macho alfa y él sacó un estudio arrepintiéndose de o contradiciendo lo que había dicho en aquella ocasión para que no fuera como desacreditado por la comunidad científica, pero el segundo estudio ya no tuvo ningún auge y ya nadie se dio cuenta y actualmente hay personas que utilizan el macho alfa sin saber todo este brebaje, ¿no? Y posterior a eso está este mito de la mujer recolectora y el hombre cazador, siendo que ya está comprobado en muchos lugares del mundo vivían de maneras completamente distintas, eran comunas donde también habían mujeres cazadoras o también habían hombres que eran recolectores, entonces como que siempre tenemos ese sesgo de confirmación de únicamente ver la realidad de la manera dicotómica que a mí me sirve para poder promover y perpetuar lo que yo conozco. Y entonces, ya regresando a la hegemonía, el problema con la hegemonía es esto, que a fin de cuentas va a basarse en ideales rígidos y criterios inamovibles, de que entonces yo tengo que actuar de esta manera porque así funciona biológicamente. Y ahí hay uno de los grandes errores porque se asume que entonces la violencia o la agresión son cosas masculinas cuando son cosas de la naturaleza y ni siquiera la naturaleza humana, del mundo animal, pero se están asumiendo únicamente como con una carga ideológica o de género y son violentas a fin de cuentas. Todas las características que le empezamos a atribuir al hombre hegemónico, hombre blanco, heterosexual, cisgénero, tienden a ser violentas. Y el problema es que la persona que tiende a hacerlo de esta manera, no todas, pero muchas de estas personas no lo hacen porque quieran hacerlo o porque malévolamente tengan, porque luego lo asumen así como que el patriarcado es algo voluntario. Y entonces yo voluntariamente voy a imponerlo y yo quiero someter a todas las mujeres y no funciona de esa manera, no es algo de lo que seas consciente, habrá algunos que sí, pero no es algo que voluntaria y conscientemente estés ejerciendo si no es algo que culturalmente tienes tan interiorizado, un introyecto tan fuerte, que a lo largo de tu vida lo vas promoviendo, pero ni siquiera te percatas que lo estás promoviendo. ¿Por qué? Porque hay toda una estructura que lo ha mantenido de esa manera. Y actualmente existen mil y un maneras de contrarrestarlo. Para no pasarme mucho el tiempo, aquí en Ciudad Juárez han existido grupos hiperviolentos de hombres que en su momento hasta se enviaban fotos íntimas de otras mujeres, etcétera, y ellos nunca se iban a identificar como parte de este patriarcado, no lo reconocen, no se ven dentro de esta postura. Pero luego a cualquier hombre que sale de esta hegemonía empiezan términos peyorativos o despectivos de que woke, progre, aliade, mandilón, o poco hombre, o mil y un cosas, porque te estás saliendo de la norma, y el problema es que el que te salgas de la norma va a desequilibrar la fragilidad con la que está definido todos mis roles de género. Y entonces creo que allí el hombre al querer mantener esta postura arcaica o que existía desde hace 40 o 50 años, antes era funcional, útil, viable, no sé cuál es el término adecuado, pero antes se podía mantener una propiedad con un solo ingreso y tener hijos y tener 5 hijos y todo. Actualmente realmente es impensable creer que una sola persona lo va a mantener. Y entonces, ¿por qué quieres seguirte manteniendo en ese rol que te está perjudicando a ti mismo porque es inviable? Y el problema es que entramos a un juego de mercantilización de los cuerpos en el que vales tanto, únicamente si tienes ciertas características, y entonces solo nos estamos poniendo una soga al cuello, que es un peso con el que no vamos a poder. Entonces, no me gusta identificarme a mí personalmente como hombre porque todavía hay como una ambigüedad muy grande en tanto el concepto, en el sexo, en el género, en las construcciones que existen, pero si hablamos de una persona o con las gónadas o con los cromosomas, yo no estoy de acuerdo y no estoy en contra de quienes quieran promover o perpetuarlo, pero que sea de manera consciente y no de manera automática, porque así es como nos tocó, o asumiendo que entonces, como tengo cierto tipo de genitales, tengo que actuar de esa manera. Entonces creo que es únicamente el que puedas hacer una elección, que puedas tener el conocimiento para tomar esa decisión si así lo deseas. Gracias, maestro Marco. Sí, yo estoy acá encantado escuchando a Miguel, no manches. Como les dije desde un inicio, creo que
Es muy enriquecedor escuchar a Miguel abonando y dándole continuidad como esto que nos está compartiendo Miguel. Hay estudios o hay autores que nos hemos topado que dicen cómo desde justo toda esta cosmovisión, esta construcción que se ha ido dando a lo largo de los años, se van volviendo rígidos esos estereotipos. Y yo siempre digo, ¿no? En clases o en pláticas, a mayor rigidez, mayor patología o mayor problema, ¿no? Entonces, justo este tipo de foros, estas conversaciones, estos estudios críticos nos ayudan a ir flexibilizando lo que nos han dicho que debe de ser, ¿no? Y que eso nos ha ido fregando en todos los sentidos, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, justo hay teóricos que nos hablan cómo esta masculinidad hegemónica o tradicional puede volverse un factor de riesgo para niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidad LGBT, a otros hombres y a mí mismo. Entonces, cómo desde estas creencias que fue desarrollando Miguel, tan rígidas y tan, tratar de seguir aplicándolas a un contexto donde justo va transformándose y va exigiéndonos nuevas cosas, se vuelve un factor de riesgo en ese sentido, ¿no? Nos ha tocado escuchar a hombres que justo no se dan cuenta. Me gustó mucho lo que dijo Miguel, como en este rollo de que creemos que el patriarcado es voluntario y consciente. Y es bien fuerte atender las crisis que llegan a tener estos hombres en los grupos, justo cuando empiezan a caer estos 20, ¿no? De cómo nos volvemos un factor de riesgo para la gente que está a nuestro alrededor por seguir replicando estas ideas, estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, aterrizar desde esta reflexión y este cuestionamiento, volver consciente lo que es inconsciente y que está normalizado, son procesos bien fuertes, tanto en lo personal como ya acompañar a otros hombres dentro de estos grupos y acompañar estas crisis son situaciones fuertes. Nos han tocado hombres que dicen, es que ya le tengo miedo a las mujeres, ya no me voy a acercar, ¿no? O sea, nos dijo un señor una vez, no, Lick, ya mejor, pues no, ya ni le voy a hablar a las mujeres y todo esto, ¿no? Pero creo que llegan a caer en esos extremos, vuelvo a lo mismo, esta rigidez que pues, en un extremo o al otro nos van a seguir como generando estos conflictos o estos problemas, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que desde estas bases teóricas que mencionaba Miguel, desde este análisis ya como más antropológico, si nos metemos en ese sentido, a estos análisis ya desde salud pública, desde psicología, etcétera, creo que nos ayudan a tener una visión más amplia y poder ir desestructurando esas ideas tan rígidas que nos han ido conformando, ¿no? Entonces, el siempre mantener un diálogo crítico, reflexivo, de apertura, va a ir abonando, a ir acompañando a estos hombres, justo tener conciencia de que todas estas estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, se pueden convertir en un factor de riesgo, vuelvo a lo mismo, para uno mismo en el sentido de no generar autocuidado, no estar consciente de una visión preventiva y cuidadosa sobre nuestra salud física o mental, ¿no? Todavía hay hombres que justo nos dicen, no, Lick, es que no quiero ir válgame, al urólogo para la cuestión del chequeo de la próstata. Todavía hay todas estas ideas porque dicen, no, no quiero esto y esto porque puede que me guste, ¿no? Y en ese sentido, pero a la par te da como todo te da información de la cosmovisión o de los significados que tiene para esa persona desde estas creencias, muy arraigadas, justo como decía Miguel, que todavía, y que corresponden todavía a tiempos más atrás, pero que queremos seguir como viendo el mundo y aplicando las creencias de hace 30, 40, 50 años atrás, cuando el mundo nos está exigiendo estar cuestionándonos, reflexionándonos, preguntándonos y mejorándonos, ¿no? Entonces, para no extenderme mucho, creo que a la hora de abordar
este tema de la masculinidad hegemónica o tradicional y cómo puede repercutir en la salud propia con otros hombres y niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidad, da da un parteaguas para poder cuestionarnos y hacer cosas diferentes y obtener resultados diferentes, ¿no? No sé, es más o menos ahí lo que fui rescatando. Gracias, maestro. Fíjense, Juli, yo me quedo mucho y lo hilo con lo que nos decía el maestro Marcos González, ¿no? La semana pasada. Ujú, El patriarcado, nos dice ahorita Miguel, el patriarcado no es algo voluntario ni consciente, ¿no? Sin embargo, los hombres como que nos agarramos y no lo queremos soltar, aunque también sí nos hace daño. Y decía el maestro Marcos, ¿no? Hay una promesa vacía, hay una promesa rota, ¿no? Por parte del patriarcado a los hombres, ¿no? Entonces, pues si nos está haciendo daño, más nos agarramos, ¿no? Entonces, porque no podemos o no sabemos cómo movernos de la incomodidad, ¿no? Gracias. Y esto me lleva igual, la siguiente pregunta. Ya sabemos qué está pasando, cuáles, en su experiencia, cuáles serían las temáticas, las acciones concretas, abordajes o qué estrategias de intervenciones, tanto a lo mejor individual o colectivo, deberíamos priorizar, ¿no? Ante estas problemáticas enunciadas, ¿no? Miguel. Pues creo que primero que nada, no podemos, creo que actualmente y en estos grupos hegemónicos existe mucho como esta idealización del pasado, de cómo era antes, de cómo era mi ujú, abuelo, de cómo era mi padre, de cómo era la época romana, pero realmente es una idealización porque para empezar, no podemos vivir con una estructura que ya no existe, con cosas que ya no existen y tenemos que empezar a reestructurarnos para vivir lo que está pasando actualmente. Ni ganamos lo mismo, ni tenemos, dicen que nuestra generación es la generación más preparada y la peor pagada de la historia de la humanidad. Y entonces, y aún así esperamos poder vivir como se vivía hace 20 40 años. Digo, tampoco éramos 8.000 millones de habitantes. Entonces tenemos que empezar a identificar que no estamos en esa realidad y tenemos que actuar acorde a la realidad que tenemos ahora. Este, creo que principalmente y uno de los puntos más indispensables serían, estamos buscando mucho la reeducación y trabajar con hombres generadores de violencia, pero siempre va a ser más caro trabajar en la intervención que en la prevención. Entonces tenemos que trabajar más que nada con la prevención. Tenemos que trabajar directamente con las infancias. Recuerdo yo mucho, hace poco como que entré en conciencia de esto y me daba risa de cuando yo estaba en secundaria nos pusieron un video en contra del aborto. Y actualmente se utiliza mucho de broma y en mi generación se utiliza mucho de broma el epa, mi piernita. Y yo decía, ¿cómo en una escuela pública se promovió algo de tan conservador, o sea, de un ambiente tan conservador? Y entonces, ¿por qué no estar promoviendo o dando cosas que sean más igualitarias en toda la escuela pública? Y tal cual creo que tendría que ver con esto, que sería dejar de biologizar la conducta. Si a un niño tú le explicas el hecho de que no hay diferencias fundamentales entre hombres y mujeres como seres biológicos, y que todo lo que vayamos aprendiendo, lo que va a ir modificando nuestras conductas, el niño lo va a aprender y de grande tampoco quiero que nos hagamos todos como de manera homogénea, al contrario. Que creo que en la diversidad donde está la naturaleza y que a fin de cuentas el objetivo sería, si a fin de cuentas tú estás buscando cosas más tradicionales, es válido, pero entendiendo que ni es una obligación, ni es algo que naturalmente vas a buscar, y entonces desde aquí puedes tomar decisiones voluntarias más sanas y no impositivas. Y entonces puedes ujú, buscar. Siempre va a haber una persona que prefiera un rol más tradicional. Puede haber una mujer que diga, ¿sabes qué? Yo realmente ni quiero estudiar, ni quiero trabajar, quiero dedicarme a cuidar el hogar y tener hijos, y es muy viable. Y entonces se va a encontrar una pareja que también esté de acuerdo con esa postura, pero no el pensar que es obligatorio o que por ser mujer tiene estas características o esto. Y entonces del momento en el que alguien verbaliza, ¿no? El que es que porque es mujer, ya automáticamente está atribuyendo una serie de características y conductas pensando que naturalmente así deberían de ser.
Y creo que si se interviene desde la infancia, se trabaja para identificar que esto es irreal, van a haber cambios. Y ocurre actualmente. Cuando yo estaba en preparatoria o en secundaria, existía el concepto de metrosexualidad. Y era un término tan absurdo porque un hombre que se cuida, un hombre que utiliza cremas para cuidarse la cara o que utilizaba perfume era metrosexual. Entonces, era absurdo cómo se inventó un término para una persona que tenía higiene. Actualmente no se utiliza, ya cayó en desuso. Pero entonces va a pasar lo mismo con hombres que tengan a lo mejor mayor autocuidado o higiene mental. Se le debe meter un término para poderlo utilizar de manera peyorativa porque está mal que lo haga, pero en algún momento va a desaparecer. Entonces, actualmente en estos grupos como muy hegemónicos se utilizan como un tipo de resistencia porque se ven ellos mismos como una resistencia, siendo que, y creo que actualmente es donde está la mayor evidencia de cómo, por ejemplo, con la situación de Estados Unidos y grandes personas que están en el poder, utilizan conceptos o eh, sistemas ultraconservadores. Entonces, que a fin de cuentas no está mal siempre y cuando no sean impositivos y den a las demás personas el espacio a vivir su vida de la manera en la que la prefieran. Otra de las temáticas o acciones concretas podría ser en la salud masculina. Es indispensable empezar a identificar que si la mayoría de los hombres utilizan el alcohol para huir de sus problemas y saben, o por ejemplo ocurre mucho, sobre todo en el 8 de marzo, y empiezan a hablar de que como la mayor cantidad de suicidios son de hombres. Ok, vamos a hablarlo, vamos a hablar realmente de esa problemática, pero no el 8 de marzo. Tenemos 364 otros días para poder hablar del suicidio, para poder hablar del alcoholismo, para poder hablar de la infidelidad o para poder hablar de problemas que a lo mejor hegemónicamente o en su mayoría los hombres lo sufren, pero tendrían que ser en otros espacios y en otros contextos y no quitar luchas que ya existen. Mm, Entonces, ujú, a muy grandes rasgos creo que sería principalmente eso, dejar de gastar recursos y esfuerzos en la intervención y empezar a enfocarlos en la prevención y también, por supuesto, enfocarnos en la salud masculina, campañas de sensibilización, programas educativos o capacitación a los profesionales, porque también seamos sinceros, hay muchos psicólogos ya con maestría, doctorado, lo que sea, que siguen manteniendo este discurso como muy retrograda y el problema es que ya lo ven como un experto en el tema y entonces es inamovible. No soy mucho, yo no tengo redes sociales, no utilizo Facebook ni nada, pero hace poco estaba viendo un psicólogo que estuvo con Marco Antonio Regil. ¡Wow! Qué cosa tan increíble que una persona pueda mantener una cédula teniendo un discurso de ese tipo, con tanto sesgo y con tanta demagogia, y que a fin de cuentas la persona puede seguir ejerciendo. Entonces creo que es necesario también la profesionalización a los psicólogos, no únicamente pensar, y es lo que decía al principio, ¿no? ¿Cómo voy a intervenir yo con un grupo si ni siquiera yo he identificado eso? Entonces creo que es necesario profesionalizarnos primero para poder intervenir. va, ok. Pensé que iba a hablar Alex. Va. Es que no, Fíjate, no agarró mi micrófono, perdón. ya. Dale, Fíjate, dale. me conectó mucho lo que dice Miguel con lo que en algún momento Raúl Lizana llegó a mencionarnos aquí en varias capacitaciones que tuvimos, ¿no? Él decía, olvídense de los adultos, ni quieren deshacerse de sus privilegios, ni quieren soltar el control. Y la neta es bien desgastante, gastas mucho recurso público, tal como dice Miguel. Dice, no olvídense, el jale es con niños, niñas y adolescentes. Entonces, también de alguna manera, lo que a mí me ha generado como mucho movimiento estar trabajando con las y los adolescentes, las adolescencias, porque justo te das cuenta de eso. Es más enriquecedor trabajar con las adolescencias en este sentido de apertura, crítica, reflexión, cuestionamientos y un análisis fregoncísimo que traen las adolescencias, machín, que y luego te vas con el trabajo con los señores ya grupal, ay, te ves, te dices, china. Y es frustrante, ¿no? De mucha manera. Entonces, yo justo había anotado eso como, y coincido con Miguel, en la cuestión de
hacer más trabajo preventivo desde las infancias y las adolescencias. Totalmente. Por justo eso, porque creo que hay menor resistencia a la reflexión desde otra postura bien diferente a lo que ya varios señores, 40, 50, 60 años, nos topamos, ¿no? Eso es la experiencia que nos hemos ido topando. Y había notado otro punto en cuestión como en esta coordinación, tanto en la cuestión institucional, más todos estos otros elementos fuera de la institución, ¿no? Asociaciones, tal como donde está trabajando Miguel Ficosec, como un trabajo cada vez más coordinado, se podría decir, desde la sensibilización, profesionalismo, etcétera, etcétera. Pero justo creo que algo que a mí me ha generado conflicto es esa resistencia o esa dificultad. ¿Cómo se van replicando estos ejercicios de ego y de control, no? También en diferentes instituciones a la hora de tratar de generar como estrategias mucho más armoniosas, más que abonen a esta quehacer, ¿no? Entonces, los dos puntos que que había como reflexionado o pensado era la intervención en infancias y adolescencias y una coordinación a otras instituciones. Pero la neta creo que está muy difícil y a veces es difícil manejar también esa frustración o ese desmotivación hasta cierto punto, pero no, hombre, el realmente trabajar con infancia y adolescencias, no sé, como anécdota, eh, no sé cómo nos vio un adolescente el otro día, Julio y a mí, después de una sesión, y llega y nos palmea. Sigan haciendo lo que están haciendo. Es bien importante. No sé, no se agüiten. Algo así, utilizó una palabra, un joven como de unos 15 años. Dices, realmente lo que están haciendo es bien importante. No se desesperen y síganle, porque hay muchos más adolescentes que necesitamos estos espacios. No, hombre, pues fue así como que entre, qué chido, a la par, justo ir en contra en contra de una corriente y un sistema que va hacia otro lado, que mira hacia otros lugares. Híjole, a veces sí es algo cansado y frustrante, pero llegó ese adolescente a palmearnos, ¿no? A echarnos ánimos. Pero bueno, concluyo para seguir como con lo que falta. Híjole, gracias, gracias por sus participaciones. Concuerdo totalmente. Hay que hacerle también un trabajo extra a a las adolescencias. Tan es así que varios estudios nos lo marcan, ¿no? Bueno, de Kaiser en alguno de sus estudios marca. Los hombres desaparecemos del servicio médico a los 13, 14 años y regresamos hasta los 45 ya enfermos, ya con complicaciones por lo menos de salud física, salud mental, Ujú, y dentro de las primeras etapas de las infancias nos acercamos porque nos llevan las mujeres. ujú. Entonces, y eso también habla de los problemas de salud mental, ¿no? Que también traemos ahí arrastrando los compas, ¿no? Gracias. Y ya tocaron también ahí, abordaron un poquito el tema, ¿no? Del perfil, el perfil que se necesita o qué formación deberían de tener aquellos profesionales que decidan realizar intervenciones individuales o colectivas con hombres. ¿Qué opinan, maestros? Aquí tenía algunas anotaciones para el tema y creo que ahorita con lo que comentaba Marco hay mucho de. Yo incluiría también a la academia, creo que a fin de cuentas se Mm, tendría que integrar y creo que en esta parte, ¿no? De qué perfil deberían de tener o qué formación, a fin de cuentas la formación en la mayoría de los contextos viene del ámbito académico y que podamos obviamente reforzarlo con evidencia científica, siempre con evidencia y no únicamente porque así lo creo. Y que ocurre mucho que actualmente los discursos de los que estamos tomando aquí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, se ve como si fuera un discurso progresista, algo que nos inventamos o una cuestión política, cuando realmente hay toda una cuestión académica y toda una estructura previa, o sea, de base, y no es únicamente algo que se nos ocurrió aquí por liberales o por
por estar a favor de algo tan soso como los derechos humanos, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir? Pero, o sea, se ve como si fuera algo así, algo, ay, pues a fin de cuentas cualquier cosa. Y creo que a fin de cuentas tiene mucho que ver con esto de que como construimos la realidad por medio del lenguaje, es necesario poder poner esa estructura sólida, esta base científica, y que a partir de allí podamos generar como esta formación. Entonces, no creo realmente yo que sea un trabajo exclusivo de la psicología. Creo Ujú, que sí, la psicología tiene un gran avance porque ya sus bases le dan como un cierto bonus o una cierta ventaja, pero puede ser realmente cualquier área, desde ciencias de la salud, ciencias sociales, no voy a incluir las ingenierías porque ahí sí están muy ajenas al tema, pero bastará únicamente personas que en esta formación interdisciplinaria tengan estudios de género, y los estudios de género a fin de cuentas no dependen de alguna de las carreras en concreto, y que mm, en gran medida estos estudios de género no sean tanto basados, que también es necesario, pero que no sean tanto basados en los movimientos del feminismo y cómo llegan hasta la fecha, sino basados en esta, que la cultura y la biología, eh, o sea, que la mujer no es de esta manera por naturaleza o que el hombre no es de esta manera por naturaleza. Y con esta perspectiva, el poder ver cómo las cuestiones de género nos van atribuyendo de ciertos roles o de ciertas conductas, vamos a poder cuestionar los estereotipos. Antes de eso va a ser imposible o inamovible porque voy a asumir yo que entonces todas las mujeres son de esta manera o que todos los hombres son de esta manera. Y es a partir de allí, de ese pensamiento crítico, creo que esa sería la parte fundamental, el pensamiento crítico. Y yo pensé que en la universidad se desarrollaba el pensamiento crítico. Es un mito, o sea, ojalá así fuera. Y algunos alumnos lo lograrán, algunos tendrán que esperar más tiempo, pero creo que a fin de cuentas se requiere el pensamiento crítico para poder tener como esta formación en estudios de género. Y una parte fundamental sería una comunicación empática. Toda la vida he tenido yo como un conflicto con la cuestión de la empatía y creo que se llegó a frivolizar la empatía. Y la empatía, hace poco leí que existe como en dos formas de concepto. Uno es el concepto en el que si a ti te pasa algo, yo siento el dolor, yo puedo emocionalmente vincularme a tu nivel y sentir el dolor como tú lo estás sintiendo, o el sufrimiento, o la tristeza. Y otra parte, que eso estaría más relacionado con hasta encontrar una parte biológica, neuronas espejo, etcétera, ¿no? Pero sin entrar a fondo. Y la ujú, otra parte de la empatía tiene que ver más con una cuestión cognitiva, de poder razonar y entender más o menos cómo se puede estar sintiendo otra persona, porque tengo la habilidad de más o menos ponerme en su lugar. No lo voy a sentir como esa persona porque no tengo sus condiciones, pero si me comenta que falleció su mamá, yo podría empezar a pensar cómo sería para mí si fallece mi mamá. No va a ser igual porque a fin de cuentas el significado y la relación que tenemos es muy distinta, pero es la manera en la que algunas personas lo utilizan para acercarse. Resulta que esta segunda tiende a ser como una empatía más fría y calculadora. Y en ocasiones tiende a estar más relacionada con cuestiones psicopáticas. Entonces, ah, perdón, no quería, bueno, a lo que voy es a que a mí siempre me ha costado la primera empatía. En ocasiones era así como, pero es que no entiendo por qué te cuesta tanto, no, nada más hazlo. Y me he vinculado mucho más con esta segunda empatía de poder como razonarlo. Y ya tiene una, si queremos entrar a detalle en estas cuestiones psicológicas, tiene más que ver con la intelectualización y la racionalización, etcétera. Pero entonces, a partir de ella, cuando menos el poder empatizar con la persona para no juzgar y para que cuando la persona comente o exprese lo que su vivencia, yo no podré llegar a decir como, ay, otro misógino, ay, otro hegemónico, ay, otro ultraconservador, sino poder entender que desde su vivencia, desde su realidad, es lo que le ha tocado vivir. Y ujú, creo que a partir de ese momento tendríamos el recurso idóneo que sería como la mayéutica, este discurso socrático. Y en lugar de juzgarte, en lugar de decirte que estás mal, en lugar de quererte reeducar, que es el término que se llega a utilizar, la reeducación, como si yo fuera la persona educada que viene aquí desde un nivel jerárquico a enseñarte, más bien a cuestionar. Y creo que es a partir de la concienciación
donde vamos a poder encontrar un cambio y no a partir de la reeducación. Bueno, a menos que la reeducación fuera voluntaria y fuera yo quiero reeducarme, ¿no? Pero creo que es tal cual, a la que la persona llegue y diga, ah, no, es que las mujeres no pueden hacer esto y decir, ok, ¿por qué crees eso? ¿Realmente a todas las mujeres? Y concluyo mi participación con esto, que creo que es una de las herramientas mayéuticas más poderosas que existen, de cuestionar todas las mujeres en toda la historia, en todos lados, todos los hombres en toda la historia, en todos lados. Y una vez que veamos que ni todas las mujeres en toda la historia, en todos lados han tenido esas características, ni todos los hombres, es donde vamos a poder estructurar y decir, wow, bueno, ya ponemos freno de mano y puedo empezar a cuestionar mi realidad. Antes de eso únicamente la voy a estar repitiendo. Sí, totalmente. Qué chido como lo expresaste, Miguel, porque eh, parte de la experiencia que hemos tenido, Julio, Alex, yo, Abril, en estos como acompañamientos grupales, justo, y también desde la cuestión narrativa, ¿no? Desde los enfoques narrativos, cómo muchas veces genera un reflexión, un aprendizaje significativo, hablando desde un lenguaje, desde ejemplos, desde cotidianidades, desde historias que nos comunes, y es donde genera como un interés mucho más notable justo en los hombres que acompañamos y se generan reflexiones mucho más interesantes que venir en esta posición, como bien dices, ah, yo soy fulanito y vengo a decirles que están bien mal y que están... No, pues no, la neta, ¿no? Entonces, justo, tal cual lo mencionas, lo vemos como muy ejemplificado a diario en estos grupos, ¿no? Eh, Abonando a esto que está diciendo Miguel, justo yo había notado que desde las profesiones afines, tal como lo mencionó Miguel, a estos temas de salud pública, salud mental, etcétera, que tenga también esta capacidad de manejo grupal. Hay personas muy buenas en lo individual y en lo clínico o en, no sé, pero para gestionar, facilitar todo un grupo de 30, 40 señores encabronados, enojados con el sistema, con las mujeres, con todo el mundo, neta, está canijo, si es desgastante, ¿no? 30, 40, 50 señores, nos ha tocado en grupos muy numerosos, tener justo, yo lo puse como esta facilidad de diálogo, de plática, pero lo mencionaste muy chido, Miguel, como en estas conversaciones empáticas, pertinentes, que justo no invaliden, porque fíjate, esto lo he conectado mucho, como siempre tenemos en un pedestal el conocimiento académico y perdemos de vista todos los conocimientos y sabidurías y saberes que están más allá de las cuatro paredes de la academia. Y eso se me hace bien interesante en un diplomado que tomé sobre metodologías más allá, no desde el método científico, sino metodologías muy cotidianas, muy comunes, muy desde de la vida diaria, ¿no? Y eso se me hace bien interesante, abonando Desde el como esto que empirismo. mencionas. ¿Cómo? Desde el empirismo. Exactamente. Y hay toda una riqueza de conocimientos, de experiencias, de saberes que a veces invisibilizamos y nos ponemos desde esta postura, ¿no? Y neta, desde visibilizando y conectando desde estas otras maneras, generamos esa reflexión, ese cuestionamiento, como bien lo mencionas. Y pongo esto así como también muchas cuestiones personales, ser bien honestos. La neta, fíjense, una gran diferencia que observo en los grupos de los señores y con los adolescentes es que con los señores la racionalidad y acomodar y justo cuidar este diálogo, este lenguaje, pero ser bien honestos y conectar, ¿no? Con lo que estás sintiendo, pensar. Con adolescentes, neta, los mismos adolescentes te llevan a que seas, conectes y estés viviéndote muy honestamente con ellos. Entonces, eso desde ser honesto. Una vez, unos señores nos cuestionaron a Alex, a Julio y a mí. Oiga, pues que ustedes nunca se han equivocado, qué rollo. O nunca han hecho nada malo, qué pedo, así, ¿no? No, y pues le dijimos, "Oye, no, señor, pues la hemos cajeteado un chorro de veces, la neta. Y justo el equivocarnos y el haberla regado nos ha llevado también a este trabajo personal y decir, oye, yo soy Marco, estoy facilitando el grupo, pero
la neta, yo he hecho estos errores, la he cajeteado acá, neta, todavía me falta seguir trabajando en eso. Y el ser bien honestos en ese sentido también como que, va, genera un diálogo bien chido, muy horizontal, muy desde la reflexión, ¿no? El que sea un interés por el trabajo personal, estarnos también, lo hemos platicado, exige pues, una doble responsabilidad, porque es tanto estarme yo observándome a mí mismo, cuestionándome de qué tan consciente sigo replicando esos sesgos, esas ideas que todavía tenemos aquí. Y entonces, tanto en lo personal como en el estar visibilizando y conectando y acomodando toda esta conversación y reflexión, ¿no? No sé, en ese sentido era como abonar a lo que decía Miguel. No sé, Alex, y ya ir con eso concluir, para ir terminando. Gracias, maestro. Híjole, no, quedo encantado, no, me salen un chorro de cuestionamientos. Dos cositas, rápido. Y el abordaje empático es lo que rescato de ambos, ¿no? Es algo fundamental. Y esta parte que nos ha demostrado incluso ya desde las neurodiversidades, ¿no? Ya también las neurodiversidades han demostrado la parte de la empatía, ¿no? En este tipo de procesos. Recomendación ahí para que le echen una vistita el fin de semana. El ensayo en Max. Véanlo, es buenísimo. Aquí se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp. No digo más, es buenísima. Véanla, el ensayo. Y algo que comentan, la congruencia, ¿no? Yo lo resumiría en congruencia, el trabajo personal y el trabajo constante, ¿no? Que tenemos que tener las personas que acompañamos, ¿no? Gracias. Y nos vamos con la última pregunta, que es parte como de las conclusiones del análisis que hemos venido generando en esta plática. Si gustan compartirnos algunas experiencias o reflexiones que nos permitan dimensionar los alcances y la relevancia del trabajo de reflexión con los hombres. Sí, pues no, para no extenderme mucho, recuerdo hay un documental en Netflix del dilema de las redes sociales y que habla de cómo actualmente por las redes sociales están polarizando como los puntos de vista y están izquierda contra derecha, ultraconservadores contra liberales, capitalistas y entonces empieza a generar como una diversificación en la que no existe el diálogo porque la red social, el algoritmo te llena únicamente en tu cámara de eco con personas que piensan igual que tú. Y yo ajeno a las redes sociales, es algo que no conozco, pero a fin de cuentas vivo en mi cámara de eco porque únicamente convivo en un núcleo con personas que de alguna manera piensan como yo. Y sí, yo desde la adolescencia dije, yo no voy a estar batallando con esto y empecé a cortar relaciones que para mí eran insanas. Y en su momento fue lo necesario. Pero creo que actualmente es necesario de llegué y lo pensé y dije, bueno, ¿y en qué momento voy a generar un cambio si estoy yo aislado en mi burbuja? Y el objetivo no es romper el área de confort, sino expandirla. Y creo que a fin de cuentas el objetivo sería empezar a permear en más personas con un discurso que pueda ser más tolerante e inclusivo, independientemente de que deseen formar parte o no. Es decir, no te estoy pidiendo que seas homosexual, te estoy pidiendo nada más que no discrimines a los homosexuales. No te estoy pidiendo, entonces, de la misma manera que pueda ser un discurso un poco más aceptado y que podamos caer en esto de dejar de estar en las polaridades y empezar a generar un diálogo o un puente de comunicación en la que ya no estemos como combatiendo. Y ocurre en esta cuestión del 8 de marzo, ¿no? Que entonces se ve de una manera polarizada y todos los hombres empiezan a generar una problemática cuando no es una pelea de hombres contra mujeres ni una pelea de sexos. Es una pelea de todos contra un sistema opresor, un sistema que nos afecta a todos y entonces tenemos que poco a poco empezar a unir a personas. Obviamente primero te vas a ir, no quiero decir con lo más sencillo, sino con los que ya están y poco a poco empezar a incluir a más personas, pero que este discurso no se vuelva polarizado, porque una vez que lo volvamos polarizado, vamos a perder y vamos a quedar únicamente los que estamos de un lado y los que estamos del otro. Entonces, creo que lo idóneo sería esto y llevarnos todos el trabajo a fin de cuentas no es únicamente de hombres tampoco porque bastará con que desde como seres humanos vayamos promoviendo esos estereotipos para que sigamos perpetuando este problema. Entonces creo que es un trabajo de todos, de todas y todos, de ir identificando
Y lo mismo que comentaba ahorita Marco, ¿no? También yo identifico problemas que yo he tenido y errores que yo no nací diciendo, sí, persona súper deconstruida y aceptando mi orientación sexual y mi género y las diversidades y por supuesto que no. En su momento llegué y tuve ciertas barreras, ciertos limitantes que yo llegué y decía, "A ver, espérate, esto sí me generó un problema". Y luego ya en lo que lo logré pasar había otro, pero creo que tiene mucho que ver con esto, del poder ser, ya ni siquiera es crítico con lo externo, sino más bien con lo interno. Ignora lo de afuera, empieza a enfocarte en lo de adentro. Si te generó un problema, ¿por qué te generó un problema? Si no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Y entonces a partir de allí empiezas ya con un diálogo muy crítico, personal, y es súper constructivo. A fin de cuentas, llega un momento en el que empiezas a decir, para concluir, no sé, por ejemplo, los celos, ¿no? Y dices, ¿por qué lo siento? O sea, naturalmente, ¿por qué lo siento? ¿Por qué lo sentimos los seres humanos? Entonces, ¿es natural? No, pero entonces, ¿por qué en ciertas sociedades se siente más que en otras? Entonces, ¿por qué existen? Y empiezas a tener una serie de pensamientos en decir, ¿qué me está pasando? Porque no porque tengamos una respuesta natural hacia ello, quiere decir que podamos ser celosos por la vida, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con esto, empezar a identificar y ser muy autocrítico para poder identificar qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, de dónde viene, quién me educó de esta manera, y empezamos a encontrar un hilo tan grande, tan fuerte y tan denso que llega un momento en el que tenemos que parar, es también desgastante, pero yo creo que es el problema y lo comentaba Alex al principio, ¿no? Es dejar los privilegios. ¿Y a quién le va a dejar, a quién le va a gustar dejar sus privilegios? O sea, no es como que alguien diga, sí, yo ya no los quiero, por supuesto que no. Entonces creo que es un gran trabajo, es súper desafiante, pero a fin de cuentas es algo que día con día tenemos que trabajar. Sí, para concluir, como justo en esos alcances sobre la relevancia de estos trabajos, siempre me acuerdo de un gran maestro, del maestro Anguiano, que decía, la conciencia es irreversible. Una vez te das cuenta de un chorro de cosas, ya no hay marcha atrás. Y ya uno no se puede ser tonto, ¿no? Entonces ya empieza ahí como que a trabajar, ¿no? Eso en lo personal y cómo desde lo personal generamos resonancia, no nada más a hombres, sino a todas las personas que están alrededor de nosotros. Me acuerdo mucho de un gran amigo con el que hemos estado saliendo últimamente, como hasta en las mismas pláticas muy cotidianas, con el simple hecho de hacer una preguntita, oye, ¿por qué piensas eso? Y empieza. Y solito se da cuenta que no tiene sentido lo que está pensando, lo que está sintiendo. Pero justo entre el charlar, la plática relajada y todo, vamos generando resonancias, no de como de iluminados y de, como decía Miguel, de ya todo deconstruido y todo, no, pero simplemente hacer nuestras las reflexiones que son propias y en ese resonar y en ese acompañarnos en este proceso constante, ¿no? Entonces, y ojo, creo que esto sí, Julio lo ha mencionado también en algunos grupos, siempre va a haber alguien que nos observa con admiración en el trabajo, en la familia, en la sociedad, vecinos. Entonces, estamos siendo referentes o cosas chidas, constructivas en ese sentido. Y concluyo con eso, con los trabajos con adolescencias e infancias, creo que ahí está el punto clave de la importancia y la relevancia de hablar de estos temas, trabajar en estos temas y seguir cons- cuestionando y construyendo en ese sentido, ¿no? Alex. Gracias, maestros. Híjole, yo me quedo con un chorro de dudas y algo que concuerdo es la importancia de la educación popular, ¿no? O sea, de eso, esa educación del día a día, ¿no? De los contextos en los que nos desenvolvemos. Y algo que me queda muy chido y muy claro y me recordó mucho, ¿no? Esta parte que mencionaba Miguel, la racionalización sin reflexión no permite la acción. Entonces, ahí lo dejo también, ¿no? Como parte de las conclusiones y de lo que me llevo yo el día de hoy. Si me permiten, ya nada más tenemos dos preguntitas. Hay un comentario también que está encantada con los ponentes. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, Mayra. Tenemos dos preguntitas para ver si las podemos responder y si nos surge otra, también la leemos, ¿no? Nos comenta Adriana Núñez, ¿cómo podemos identificar las necesidades reales de los hombres o de los adolescentes, también hombres,
¿existe en la actualidad la capacidad social para poder sostener esas necesidades? Aquí la tenemos en el chat, por si quieren también darle una leidita, ¿eh? Yo le dejo la respuesta a Marco, nada más quisiera poner en la primera parte que creo que para poder identificar esas necesidades reales sería preguntarles, porque en gran medida después llega esta parte en la que yo asumo lo que tienen que hacer y lo idóneo será preguntarles, pero obviamente no, vamos a preguntarles y lo que digan lo hacemos, tampoco es así, es vamos a preguntarles y de acuerdo a lo que nos digan podemos tomar la manera de cómo atenderlo. Y recuerdo mucho que esto nos lo comentaba la directora de aquí del instituto en la victimología, de con las víctimas llegas a preguntarle qué es lo que necesita en la reparación del daño, pero no lo que te diga lo vas a hacer. O sea, tienes que tú tener el conocimiento previo de que sí es viable y que no es viable. Entonces creo que sería lo mismo, ¿no? Cómo identificar sus necesidades reales. Yo no sé cuáles son sus necesidades, yo me considero bastante ajeno al tema, pero creo que sería la manera. Gracias, Miguel. Marco. Justo eso, preguntar, ¿no? Y abonando a la otra parte de la pregunta es, ¿existen en la actualidad las capacidades sociales para sostener esas necesidades? No, creo que un claro ejemplo, y también Miguel lo llegó a mencionar en algún punto, hay muy pocos lugares donde están estos espacios justo para hombres en crisis, hombres con todos estos cuestionamientos. No sé, aportando un poco aquí a los datos curiosos, aquí en el estado de Chihuahua, el único tribunal a nivel nacional que brinda estos acompañamientos a hombres es Chihuahua. No me dejará mentir Julio y Alex, que han tenido como más recorrido en otros estados. Creo que es una muestra clara que no hay eh, capacidades sociales o interés o recursos, la neta no sé, pero no hay, la neta. Sí, ya. Pero Gracias. agregaría que sí existe desde lo particular, porque vaya que psicoterapia clínica también existe a montones. El problema es, ¿no? A fin de cuentas, la cuestión económica, el limitante. Totalmente. No hay como que los espacios, por lo menos como que adecuados para todos y todas, ¿no? Y principalmente en la parte de las adolescencias. Sí, sí, es como que una parte muy sesgada, ¿no? Muy marginada, ¿no? Gracias. Y otra pregunta que nos comparte la magistrada Rebeca Puyol. ¿Qué papel juegan los estereotipos y prejuicios en la formación y educación de los hombres y los adolescentes? Adelante, Primero, Miguel. ok. Yo creo que son como la parte, no diría primordial o esencial, pero cuando menos es de las que mayor peso tienen. A fin de cuentas, y ocurre mucho en el que a la hora de querer construir nuestra identidad, Mm, tenemos que utilizar métodos de referencia y utilizamos mucho arquetipos. Y entonces viene esta parte en la que si en mi familia mi papá y mi mamá se comportan de tal manera y yo me identifico con alguno de ellos, empiezo a tomar ciertas conductas, ciertos estereotipos, ciertos roles. Y obviamente si esa estructura familiar es distinta, pero yo no tengo hijos, sí soy un poco ajeno al tema específicamente con hijos, pero digo, tengo la formación para ello. Y me tocó en casos de conocidos que no querían como, eh, no quiero ponerle un término muy peyorativo, pero no querían, digamos, contaminar a sus hijos con estereotipos o con prejuicios, pero luego después cuando los hijos iban al kinder o la primaria, llegaban ya con el discurso de es que el rosa es de niña, es que no, porque los niños tienen que hacer esto, siendo que en su casa jamás se los enseñaron, pero mm, bastaba mm. con que otro niño en otro espacio tenía ese estereotipo, ese prejuicio para empezar a esparcirlo y empezar a fomentarlo. Entonces creo que lamentablemente tiene mucho peso, pero también creo que aunque si bien nos dejemos llevar por lo que vamos viendo, el mayor detonante de la educación es el ejemplo. Y si yo en mi casa veo que mi papá hace tal o cual cosa, bueno, los que tengan papá, ¿no? Que en México son los menos, pero que su papá sí se dedica al hogar y es cariñoso, o que la mamá, es la que también se dedica a ser, la que lleva dinero al hogar, etcétera, va a cuestionar porque ya el estereotipo ya no tiene tanto peso,
porque va a ser, oye, no, pues si mi mamá era la que hacía esto, o si mi papá era el que hacía esto. Pero si obviamente en mi casa yo llego y veo que mi papá es frío, es calculador, no me quiere, obviamente voy a buscar una manera de justificar. Obviamente mi padre me quiere, entonces es frío. ¿Por qué? Porque es hombre. Y entonces yo como hombre tengo que ser frío. Si en cambio mi papá es cariñoso, es atento, es empático, voy a romper ese estereotipo automáticamente porque voy a decir, oye, no, mi papá no era así. Y entonces automáticamente ese estereotipo ya no tiene cabida en la manera en la que yo voy a vivir mi vida. Digo, también habrá que en el grupo de pares se empiece a fomentar y todo, pero quiero decir, ya hay una manera en la que se está rompiendo o se está dejando de perpetuar ese estereotipo o ese rol. Eh, Termino con una anécdota. Me ocurrió en la universidad una docente a la que le preguntaron, en ese momento estaba el conflicto de la adopción homoparental, y le preguntaron a una docente, ¿no? ¿Usted qué piensa, no? Porque en esta jerarquía, ¿no? La docente con el conocimiento de todo el mundo. Y ella llegó y dijo que ella no tenía ningún problema porque fueron homosexuales, pero que no estaba bien porque le iban a faltar roles, porque a fin de cuentas tienen que estar los roles preestablecidos. Y entonces como automáticamente ya viene un sesgo de cómo tienen que haber roles, y empezó a ocurrir mucho con parejas homosexuales que empezaron a perpetuarse estos roles y a vivir también de manera hegemónica el cómo tiene que ser como el rol pasivo y el rol activo. Entonces, creo que a fin de cuentas esto sigue promoviendo estereotipos que siguen permeando, y que el objetivo sea esto, ¿no? Vamos a desmitificarlos, vamos a empezar a romperlos, y basta con encontrar un ejemplo de una persona que no haya sido así o que no tenga esas características para que ya diga, ah, pues no todas, no todos, entonces no es así. Entonces mi mamá sí hacía esas otras cosas, y ya, desde ahí empezamos como a romper esa estructura, y la educación puede ser menos prejuiciosa. Gracias, Miguel. Marco, y luego nos levantó la mano Ana Gabriela. Vamos a ver si quiere hacer una pregunta. Abonando a lo que dice Miguel, siempre vamos a tener estereotipos y prejuicios, esos marcos de referencia. Entonces, aquí sería la cuestión, no cuestionarlos, justo desmitificarlos y abonarle o construir otros prejuicios, otras ideas más sanas, más Ujú. inclusivas, más flexibles en ese sentido, ¿no? Quería aportar eso nada más con lo que decía Miguel. Gracias, Marco. Ana Gabriela Hernández, ¿tiene una pregunta? ¿Comentario? Sí, hola, no, pues primero que nada, felicidades. Muy interesantes las reflexiones. Pensaba ahorita que les escuchaba, ¿no? Yo soy terapeuta, un tiempo que estuve también trabajando con grupos y con jóvenes y chavos, y ya estoy un poco alejada de eso y ahorita estoy más bien con la terapia individual, pero pensaba como, bueno, y quería también escuchar como su postura al respecto, ¿no? En un gran reto que creo que nos hemos topado las personas que trabajamos con víctimas de violencia, como la instrumentalización que se hace como de los discursos, ¿no? Que se trabajan en la terapia individual, ¿no? Y constantemente, ¿no? Como terapeuta que trabaja con mujeres víctimas de violencia, me toca como llegar a escuchar el rebote de lo que se trabaja en los espacios privados con los hombres, ¿no? Y como que qué gran reto, porque ahorita que escuchaba a Miguel, mucho gusto, Miguel, no te conocía, pero como es la importancia del pensamiento crítico y la importancia de llevar todo a la reflexión y mucho desde ese trabajo que se hace justamente desde los espacios de la narrativa, en los consultorios, etcétera. Pero me llevaba como a esa problemática, que me queda clarísima la prevención, pero me llevaba a la problemática que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que hay una instrumentalización de esos discursos que incluso son perpetrados y son utilizados para ejercer más violencia y no sé, por ahí andaba, ¿no? Por ahí me andaba yo moviendo y ahorita que les escuchaba y quise como planteárselos. Bien, mucho gusto igualmente, Ana Gabriela. Yo creo que acotaría aquí con la parte que comentas de la instrumentalización del discurso. Me considero, y tiendo a evitarlo, una persona como radicalmente de izquierda. Y generalmente mis posturas son súper radicales. Yo decía, es que yo ni siquiera estoy buscando la igualdad entre hombres y mujeres, yo estoy buscando la abolición del sistema de género binario. Entonces, a ese grado, ¿no? Pero creo que a fin de cuentas, y ocurre mucho que a mí me leen como un hombre por mis características, y creo que es algo que yo he intentado utilizar a mi beneficio, porque ahorita lo comentaba Marco, ¿no? De que en las adolescencias tienden a haber como una
de que no recuerdo cuál fue la palabra que utilizó Marco, pero así de admiración de los adolescentes a ciertos adultos. Entonces dije, muy bien, ¿cómo puedo instrumentalizar esto? Mm, Y de esa manera, digo, si yo fuera bastante más queer o bastante más trans, o ya automáticamente perdía todo un sector que no está de acuerdo con esa manera de instrumentalizar o más bien de expresar el género. Entonces, y es la diferencia entre la identidad y la manera en la que lo expresas. Pero creo que a fin de cuentas el objetivo ha sido este de, si yo en terapia atiendo a una persona, una mujer víctima de violencia y le empiezo a dar este discurso liberador, lo puede tomar y lo dicen mucho, ¿no? De que los terapeutas somos como catalizadores de divorcios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que la persona que está cuidando terapia identifique toda esta desestructura que existe y no son los hombres los que cuidan terapia. Entonces, para ellos obviamente va a haber esta enemistad con el psicoterapeuta porque por su culpa me estoy divorciando, porque por su culpa puso a mi esposa en mi contra, puso a mi mujer en mi contra. El problema es que, bueno, entonces también tuve terapia o también tú ven a terapia, en terapia de pareja, para que te des cuenta que no es una postura de que le estoy dando por su lado y te estoy viendo como un enemigo a ti. Pero creo que a fin de cuentas, a la hora de tener que tocar con estos hombres que no están yendo a terapia, que no tienen intenciones de dejar su discurso o que únicamente se quedan con la parte como superficial del conflicto, viene siendo en la vida cotidiana y viene siendo el, muy bien, ¿sabes qué? Voy a dejar la postura radical para poderte escuchar y decirte, ok, como poder llegar a un punto medio. Yo no le puedo pedir a esa persona que avance del 1 al 10. Si yo estoy en el 10 y él está en el 1, yo no le puedo pedir que avance al 10. Entonces tengo que retroceder un poco para decirle, muy bien, avanza 1, ¿no? Vámonos ahora al 2. Y poco a poco para que al final, y a lo mejor nunca llega al 10. Digo, tampoco es el objetivo. Pero a lo mejor lo que comentaba ahorita, y me gustó mucho lo que comentas, Marco, que a fin de cuentas, estereotipos siempre vamos a tener, pero vamos a buscar los más sanos. Y que el objetivo sería el mismo. No te quiero cambiar el discurso, no quiero decirte, vamos todos a ser hiperfeministas, no, pero a lo mejor, y eso fue algo que a mí me costó mucho porque en los momentos en los que los nuevos movimientos feministas empezaron a dejar esta parte de eliminar lo cultural de lo biológico y que querían identificarse como mujeres, mujeres en su estructura hegemónica, si se quiere ver así, pero que lo que querían era únicamente no sufrir violencia, y dije, wow, o mm, sea, ya ni siquiera estamos hablando de cosas tan complejas, estamos hablando únicamente de no sufrir violencia. Y en su momento era, no, 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 pero a mí me gusta más la parte abolicionista y romper el estereotipo. Pero si a fin de cuentas una mujer quiere seguir, o una mujer independientemente de lo biológico, me refiero a una mujer en sus características de género, quiere tener uñas, cabello largo y verse de esta manera, está bien siempre y cuando no se le ejerza violencia únicamente por eso. Entonces creo que a fin de cuentas es esto, que la instrumentalización del recurso sucede porque nos estamos polarizando. Y el objetivo sería empezar como a decir muy bien, sí, no voy a dejar mi postura radical, pero cuando menos con esta persona voy a dejar de debatirlo como si estuviéramos al mismo nivel. Y tampoco por decir que yo estoy en un nivel superior, sino que estamos en niveles completamente distintos. ujú, ujú, No sé si respondí o si acoté a lo que comentabas. ujú. Yo abonaría un paréntesis, como, fíjense, lo que decía Gaby, saludos Gaby, este, cómo como profesionales en estos temas nos exige la realidad de de estos hechos o de estas circunstancias, mantenernos con los ojos abiertos bien machín, porque algo que he aprendido es que se van sofisticando las violencias. ¿No? Entonces, eso implica un doble jale, una doble responsabilidad, como también estar muy atentos y actualizándonos y cuestionándonos con lo que decía Miguel en todo esto, para visibilizar eso, que se va sofisticando muchas cosas, se van instrumentalizando en ese sentido, ¿no? Desde nuestro quehacer, desde la institución particular, todas las áreas, ¿no? Ya, era eso. Está apagado tu micrófono, Alex. Perdón, perdón, perdón. Gracias, maestros.
comentarios, excelente ejercicio, muy valiosas reflexiones que nos dejan bastante tarea para el día a día. Gracias, maestro Pablo, y felicidades a ambos ponentes. José, ¿nos puede ayudar a proyectar, por favor, los reconocimientos para los maestros el día de hoy? Y nos va a hacer el favor de leerlos el licenciado Julio César. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todos y a todas quienes se conectaron a esta cuarta conferencia de las jornadas. eh, de las jornadas que ha implementado el Instituto de Psicología Forense. Previo a leer los reconocimientos, creo que nos extendimos un poquito en tiempo, pero me parece pertinente dada la importancia y la relevancia que tiene generar, fomentar, sostener y expandir espacios de construcción de nuevas referencias respecto al ser hombre en el momento cultural e histórico actual. Eh, y la responsabilidad que ello conlleva, como decía la compañera, ¿no? Cualquier especialista que realiza una intervención, pero no, esta intervención no viene complementada por un análisis que tome en cuenta el contexto social, estructural en el que se realiza la intervención, pues puede ser una intervención pobre, ¿no? Pero por ello agradezco todavía más a nuestros ponentes el día de hoy. Siempre es un gusto escucharles inquietar nuestro pensamiento. Por lo tanto, el Instituto de Psicología Forense otorga el presente reconocimiento al maestro Marco Alberto Aguilera Enríquez por su destacada participación y desempeño como conferencista en en las jornadas forenses 2025 con el tema La relevancia del trabajo reflexivo individual y colectivo con hombres, necesidades, enfoques, alcances, experiencias y retos, que fue impartida el día de hoy, 1 de abril de 2025. De la misma manera y bajo la misma temática, también hacemos entrega en este momento simbólica y le haremos llegar el reconocimiento de manera física al maestro Miguel Ángel Ceballos Delgadillo por obviamente también la destacada participación y desempeño como conferencista y gracias a ambos por aceptar la invitación. Ambos ponentes forman parte del equipo interdisciplinario docente del Instituto de Psicología Forense, quienes estarán impartiendo algunas de las materias en específico de los diversos diplomados y en breve de las especialidades que se aperturarán durante el mes de agosto. Entonces, les agradezco mucho su presencia, el que nos acompañen. Como siempre, es toda una experiencia poderles escuchar y compartir. A quienes también nos acompañaron, les agradecemos mucho la presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Julio. Nos despedimos, no sin antes volver a agradecer a toda la comunidad por haber participado y haberse conectado el día de hoy. Recordándoles, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Quien todavía no esté y quiera pertenecer al grupo de WhatsApp para que les lleguen las notificaciones, déjenos su número aquí en el chat y ahorita lo tomamos. Y recordándoles, nos vemos el próximo martes. Próximo martes, pónganle ahí, martes 8 de abril, viene la maestra Dania Briseida Alderete Montes con un tema bien chido. Pautas para la prevención del trauma vicario y burnout en el contexto forense. Entonces, ya se la saben. Nos vemos la siguiente semana. Saludos. Háganos un favorzote, prendan tantito su camarita. Ya veo que por ahí anda Flor, Miriam, Indira, la maestra Luisa, para tomar el screenshot y poderlo tomar en las redes, ¿no? Por aquí también anda, mire, ya prendió la cámara la magistrada, Socorro. Por aquí veo también, aquí anda Geno, saludos Geno. Hay que invitar a la magistrada a dar una conferencia. Sí, 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 Ahorita que la tenemos aquí, sería un lujo. vamos a comprometer, vamos a ponernos en contacto con usted, magistrada. Con mucho gusto, gracias. Saludos allá a mi tierra. Listo. ¿Sí, José? Sí, listo. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Descansen. Gracias, igualmente, gusto verlos. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Marky.